A través de los altos ventanales de la biblioteca parroquial se colaba la suave luz de la mañana. Los polvorientos rayos caían sobre las hileras de libros encuadernados en cuero, sobre los estantes donde reposaban tomos de sermones y ediciones raras, traídas alguna vez como obsequio para el vicario. Elinor, la delicada y modesta hija del pastor, se inclinaba sobre un gran tomo. Sus dedos pasaban con cautela las páginas amarillentas y en su cabeza aún resonaban las palabras de su padre. «Hija mía, tu vida aquí es para el servicio, en la modestia, en el silencio». Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo ahora. Siempre es interesante saber de dónde viene nuestra audiencia. Y asegúrate de suscribirte al canal para no perderte las nuevas historias que preparamos especialmente para ti. Ella siempre había amado esas horas de la mañana, cuando en la biblioteca reinaba un silencio absoluto, solo interrumpido por el chirrido de su pluma y el susurro de las páginas. Pero ese día, el silencio fue roto por un sonido extraño, ligero pero ajeno, como un paso que no pertenecía a nadie de la localidad. Elinor se sobresaltó, levantó la cabeza. Una sombra se deslizó entre las hileras de libros. En el umbral apareció un hombre al que había visto de lejos el día anterior, cuando el terrateniente local recibía invitados. Alto, esbelto, con el pelo castaño ligeramente despeinado y modales que delataban la capital. Entró lentamente, como una persona acostumbrada a ser observada. Su capa aún estaba desabrochada y en sus manos sostenía un estuche de violín. Elinor se levantó con torpeza, bajó la vista, pero sus pies se enredaron en el dobladillo de su vestido y el pesado tomo se le escapó de las manos. El sordo golpe del libro contra el suelo sonó demasiado fuerte para el silencio de la biblioteca. El hombre dio un paso rápido, se inclinó, recogió el folio y lo sostuvo en sus manos. Sus dedos rozaron los bordes de las páginas con tal delicadeza como si fuera un instrumento valioso. «Disculpe», dijo en voz baja, y su voz sonó suave, con un ligero ronquido. «Parece que la asusté». Elinor, avergonzada, tomó el libro, tratando de no encontrarse con su mirada. «Está bien, señor. No esperaba visitas». Él sonrió un poco, pero no retrocedió. «Me dijeron que aquí se pueden encontrar partituras raras. Siempre las busco, esté donde esté». Solo entonces ella levantó la vista. En su mirada no había ni arrogancia ni distracción. Él la miraba directamente, y esa mirada se detuvo más tiempo de lo decente. Se deslizó por su rostro, se detuvo en el ligero escote de su vestido, donde se vislumbraba la delgada línea de su cuello. Elinor sintió una oleada de calor que le invadió las mejillas. «¿Es usted violinista?», preguntó ella para romper el silencio. «Sí, de Londres. Me invitaron a tocar aquí en un evento benéfico», respondió él, y como si recordara las buenas maneras, dio un paso hacia atrás. «Disculpe si la he molestado». Elinor dejó el libro sobre la mesa, intentando ocultar el temblor de sus dedos. Dentro de ella todo se mezclaba: la timidez y una extraña, desconocida excitación. Escuchó a la sirvienta correr por el pasillo y la campana sonar en algún lugar fuera de la ventana, pero el mundo se había reducido a esos pocos metros entre ellos. «Mi nombre es Richard Haywood», añadió él después de una pausa. «¿Y cómo debo dirigirme a usted?» «Elinor», respondió ella en voz baja. Él repitió su nombre, como si lo saboreara, y ese sonido resonó en su pecho. Su mirada se detuvo en ella un instante más, y luego, lentamente, deslizó su mano por la tapa del estuche y retrocedió hacia el estante de partituras. Elinor se quedó de pie sin poder moverse. En ese momento sintió claramente algo nuevo, desconocido y peligroso había entrado en esa biblioteca.
algo que ya había cambiado el aire, llenándolo de una extraña tensión. Cuando la puerta se cerró tras él, ella se tocó el cuello con la mano, donde aún sentía su mirada, y no pudo reprimir un escalofrío. En el pequeño pueblo, los rumores siempre se extendían rápidamente, y este hombre, al parecer, traía consigo el viento del cambio. Se volvió hacia la mesa, pero sus dedos no le obedecían. Las letras de las páginas se le borraban ante los ojos. Fuera, la campana volvió a sonar, y su corazón latió aún más fuerte, como advirtiéndole: todo apenas comienza. Acabamos de empezar esta historia, pero créeme, se pondrá aún más tensa. Quédate para saber qué pasará cuando Elinor vuelva a encontrarse con su mirada. A la mañana siguiente, Elinor se despertó más temprano de lo habitual. Desde la calle llegaba el chirrido de las ruedas de una carreta y los sonidos de los gallos, y en la casa olía a pan recién hecho. Estaba acostumbrada a esos sonidos matutinos, pero hoy le parecían lejanos, como si vinieran de otro mundo. En su cabeza aún resonaba su voz. Elinor. Repetía ese nombre para sí misma, y parecía adquirir un nuevo significado. Su padre estaba sentado a la mesa, revisando sus notas de sermones. «Hija mía, hoy ayudarás al señor Heywood con las partituras», dijo con calma, sin levantar la cabeza. «¿Al señor Heywood?», repitió ella, tratando de que su voz no temblara. «Sí, he recibido una carta de la mansión. Necesita elegir música de nuestro archivo. Tú conoces bien la colección. Nadie lo hará mejor que tú». Elinor asintió, aunque algo se estremeció en su interior. Volvería a verlo. Volvería a escuchar esa voz suave. La idea la llenó de ansiedad, una ansiedad extraña, dulce y aterradora. Al mediodía ya caminaba por el sendero hacia la mansión. La nieve de la semana anterior se había derretido, y la tierra mojada olía a humedad. Pasó por la avenida de viejos tilos y subió los escalones de piedra. La biblioteca olía a cera y a papel viejo, y ese olor siempre la tranquilizaba. Pero hoy su corazón latía con fuerza en su pecho. Él estaba de pie junto a la ventana, vuelto hacia la luz. Llevaba un chaleco oscuro y una camisa blanca, los puños ligeramente remangados. En sus manos sostenía una hoja de partitura, pero al oír los pasos, se giró. Su mirada la encontró de inmediato, y ella sintió como todo en su interior se contraía. «Señorita Elinor», dijo él con suavidad, como si se conocieran desde hacía muchos años. «Temía que no viniera». «Mi padre me pidió que le ayudara», respondió ella esforzándose por hablar con calma. «Tenemos colecciones de himnos y algunas piezas antiguas». Se acercó a la estantería, tomó un libro y lo abrió sobre la mesa. Él se inclinó más, sobre las páginas, y Elinor sintió como su hombro apenas rozaba su brazo. Fue un roce fugaz, pero como si le quemara la piel. Ella retrocedió bruscamente, escondiendo las manos en los pliegues de su vestido. «Disculpe», dijo él en voz baja. «Yo estoy demasiado cerca». «No, soy yo», respondió ella apresuradamente, sintiendo como sus mejillas se sonrojaban. Él sonrió con la comisura de los labios, regresó a las partituras. Sus dedos tocaron con cautela los bordes de las páginas, y Elinor notó en ellos una pequeña cicatriz, una leve irregularidad en la piel. De repente, se imaginó cuántas veces esas manos habían sostenido el arco, cuánta música había nacido bajo sus movimientos. «¿Le gusta la música?», preguntó él, sin levantar la vista. «Yo... sí. Mi padre me enseñó a tocar el viejo clavicémbalo. Pero nunca había oído tocar a un verdadero maestro». La miró atentamente, y en su mirada brilló la misma suave calidez de ayer. «Tal vez toque para usted cuando terminemos. Solo para usted». Elinor bajó la vista, ocultando una sonrisa, pero por dentro todo daba vueltas,
Intentó concentrarse en las partituras, pero sus manos temblaban. Cada paso suyo, cada susurro de su ropa sonaba más fuerte que el roce de las páginas. La habitación se había vuelto sofocante, como si el aire estuviera impregnado de algo nuevo. Se oyeron pasos en el pasillo. Elinor se sobresaltó. El libro casi se le cae de las manos. La puerta de la biblioteca se entreabrió y la estricta ama de llaves de la mansión se asomó. «Señor Heywood, Lady Ashford pregunta si necesita algo más». «Gracias», respondió él con calma. «Ya tenemos todo». La ama de llaves detuvo su mirada en Elinor un poco más de lo necesario y luego desapareció. El corazón de Elinor latió aún más fuerte. Comprendió. Los rumores comenzarían así, con la mirada de alguien que se detenía demasiado tiempo. Ella quiso decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Richard se acercó, le quitó el cancionero de las manos, sus dedos se encontraron de nuevo, y en ese momento sintió que todo su mundo se desplazaba, que las barreras que le habían inculcado desde la infancia se derrumbaban. Él la miró y dijo en voz baja: «Parece que está temblando». Elinor no encontró respuesta. Se quedó de pie sintiendo cómo el calor le subía a las mejillas y su corazón latía tan fuerte que no podía ocultarlo. Quédate para saber qué pasará cuando él realmente toque para ella, y solo para ella. La tarde de ese mismo día fue inusualmente silenciosa. Las lluvias que habían comenzado al mediodía cesaron y el aire se llenó de frescura. Elinor, habiendo terminado sus modestas tareas, se demoró junto a la ventana de la habitación de invitados de la mansión. Le habían pedido que se quedara para ayudar al señor Heywood con la selección de partituras adicionales para el ensayo de mañana. Ella lo esperaba, y su corazón latía tan fuerte que cada sonido le parecía un presagio de algo prohibido. En la biblioteca ardía una sola vela. Las enormes sombras de las estanterías se extendían por el suelo como extraños dibujos. A través de las ventanas se filtraba la plateada luz de la luna, mezclándose con el olor a cera y papel. Elinor ordenaba libros tratando de mantenerse ocupada, y de repente la puerta se abrió en silencio, casi inaudiblemente, y entró él, sin capa, con el cabello despeinado, con el mismo estuche de violín en la mano. «¿Todavía está aquí, señorita Elinor?» Su voz sonó suave, pero con un ligero matiz de asombro. «Yo pensé que podría necesitar ayuda», respondió ella bajando la vista. Dejó el estuche sobre la mesa, lo abrió y sacó el violín. La delicada madera brilló a la luz de la vela. «Entonces, tal vez, toque para usted, como prometí», dijo él, y la miró directamente. Elinor se quedó inmóvil, sin saber qué responder. Asintió sin encontrar las palabras. Él comenzó a afinar lentamente las cuerdas, pasando los dedos por ellas con tal ternura como si tocara a un ser vivo. Cada uno de sus gestos la cautivaba, y ella no podía apartar la vista. «Acérquese», dijo él en voz baja, y en su voz no había una orden, solo una petición, que hizo que el corazón de Elinor se estremeciera. Ella dio un paso, otro, y se encontró tan cerca que podía distinguir el ligero olor a resina de madera y algo cálido, masculino. Él se inclinó hacia ella, extendió el arco. «Sosténgalo». Sus dedos se posaron sobre los de ella, guiándolos. Elinor sintió como su palma cubría su mano. Esa caricia era tranquila, segura, pero tenía una fuerza oculta. Él deslizó lentamente el arco por una cuerda, y una nota delicada llenó la biblioteca. Elinor contuvo la respiración. Su mano aún reposaba sobre sus dedos, y con la otra, él le tocó el hombro, acomodándole el codo. «Relájese», dijo él en voz baja, casi en un susurro, inclinándose más. Sus labios estaban tan cerca de su mejilla que ella sintió su aliento.
Elinor trató de concentrarse en la música, pero todos sus sentidos se agudizaron. Sus dedos se deslizaron un poco más abajo por su brazo, deteniéndose en su muñeca. Ella se estremeció. Él la miró, y en su mirada había algo que ella no podía comprender, pero que encendió un fuego dentro de ella. «Perdone», susurró retrocediendo medio paso. «¿Por qué?», preguntó él sin soltarle la mano. «¿Por lo que siente?». Esas palabras la traspasaron. No encontró respuesta. Él soltó el arco y le tocó suavemente la mejilla con las puntas de los dedos. Elinor se quedó inmóvil y luego cerró los ojos. Él se inclinó lentamente y sus labios tocaron los suyos. Al principio tímidamente, apenas perceptibles. Su corazón se detuvo y luego latió con tal fuerza que oyó su propio pulso. El beso se hizo un poco más profundo, más cálido. Ella no entendía lo que estaba sucediendo, pero no podía apartarse. Su mano se posó suavemente en su cintura, atrayéndola más cerca. Sus manos cayeron sin fuerza a lo largo de su cuerpo, y luego, como por sí solas, se deslizaron hacia sus hombros. Se separaron solo por un instante. Sus miradas se encontraron. Dentro de ella ardía algo nuevo, aterrador y hermoso a la vez. Él le pasó el pulgar por la mejilla y dijo en voz baja: «Estás temblando». Elinor no pudo decir nada. Su respiración se entrecortó. Fuera, el viento aullaba y la vela parpadeó, arrojando sombras aún más profundas sobre las paredes. Sentía cómo su mano permanecía en su cintura y en sus ojos una pregunta silenciosa para la que aún no tenía respuesta. Después de ese día, Elinor ya no pudo mirar las familiares hileras de libros con la misma calma. Cada estante le recordaba cómo él se inclinaba hacia ella, cómo sus labios encontraron los suyos, cómo el calor de su mano la sostenía cuando sus piernas casi se negaban a obedecerla. Intentaba convencerse de que había sido solo un instante, pero su corazón insistía obstinadamente en lo contrario. En el pueblo, los rumores se extendían más rápido que el pan recién horneado en las cestas matutinas. Por la tarde, cuando salió de la casa de su padre para llevar unas cartas al buzón, dos vecinas, la señora Elliot y la señora Brooks, cuchicheaban algo junto a la puerta, y al verla aparecer, se callaron apresuradamente. Sus miradas eran demasiado atentas, y sus sonrisas demasiado forzadas. Elinor sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Al volver a casa, encontró a su padre absorto en sus cartas. Él levantó la vista, la miró fijamente, como si fuera a decir algo, pero solo negó con la cabeza y volvió a sumergirse en sus apuntes. Elinor sintió un extraño alivio, pero por poco tiempo. Al mediodía llegó un mensajero de la mansión. Su aparición le provocó una mezcla de alegría y ansiedad. Le entregó un paquete de partituras y una breve carta. En el papel estaba la caligrafía que ya había memorizado. «Elinor, por favor, venga hoy. Necesito discutir el programa. La esperaré. Firma R. Haywood». El corazón le latió tan fuerte que apenas pudo contenerse para no llevarse la carta a los labios. Pero de inmediato, una voz de la razón se alzó en su interior. «No, no puedes hacer esto. Eres la hija del vicario. Tu deber es el honor». Sin embargo, sus piernas la llevaron de vuelta a la mansión por sí solas. En la biblioteca, esta vez, había más actividad. Varios sirvientes estaban entrando sillas nuevas, preparando la habitación para el ensayo. Richard estaba a un lado, hablando de algo con el mayordomo. Cuando vio a Elinor, una luz brilló en su mirada, cálida, casi alegre, pero él no se movió. Solo asintió ligeramente, manteniendo las apariencias. Sus mejillas se encendieron, y ella se apresuró a esconderse detrás de los estantes. Pronto los sirvientes se fueron, dejándolos solos. Él se acercó a ella,
en silencio, para que nadie pudiera oírlo. «Vino», dijo él, y en esas palabras había algo que hizo que su corazón volviera a estremecerse. «Recibí su carta», dijo ella escondiendo los ojos. «No puedo dejar de pensar en lo de ayer», confesó él en voz baja. «Elinor, no debe temerme». Ella levantó la vista y sus miradas se encontraron. Quiso responder, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Él no la tocó, solo permaneció cerca, y por esa cercanía sus rodillas flaquearon. «Esta noche habrá un pequeño ensayo con el coro local», dijo él, bajando un poco la voz. «Si quiere, quédese. Para todos, solo estará ayudando con las partituras. Para mí...». No terminó la frase. Su mirada dijo más que 1000 palabras. Elinor sintió que se le cortaba la respiración y se volvió apresuradamente para que él no viera cómo sus labios temblaban. Ella se quedó. El ensayo comenzó. Los coristas entraron en la sala. Richard ocupó su lugar y ella se sentó junto al piano, anotando algo en las partituras. La música llenó la habitación y cada acorde suyo resonaba en ella con un temblor. Él no la miraba abiertamente, pero ella sentía, lo sentía en su piel, que su atención seguía dirigida hacia ella. Cuando el ensayo terminó y la gente comenzó a dispersarse, Elinor se demoró para recoger las partituras. Levantó la vista y vio a una dama estricta con un vestido gris de pie en la puerta de la biblioteca. Ella evidentemente esperaba a Richard, y su mirada se deslizó hacia Elinor con un frío interés. Elinor sintió que su corazón se encogía. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué en su mirada se leía no solo curiosidad, sino algo más, como si hubiera entendido demasiado? Después del ensayo, la sala se vació rápidamente. Elinor se quedó sola en la mesa de partituras, apilando las hojas en montones ordenados, tratando de calmar el temblor en sus manos. El susurro de pasos a su espalda la hizo sobresaltarse. Se giró y vio a la misma mujer del vestido gris, ahora más cerca, con una serena calma en cada movimiento. «¿Es usted la hija del vicario?», preguntó sin molestarse en saludar. «Sí», respondió Elinor en voz baja, sintiendo como sus mejillas se encendían. «Curioso», dijo la dama, deteniendo su mirada en ella demasiado tiempo. «Conozco al señor Hayward desde hace mucho, y sé bien qué huella deja a su paso cuando toca no solo música». Sus palabras sonaron como un golpe silencioso. Elinor apretó las partituras contra su pecho, sin saber qué responder. La dama sonrió ligeramente con la comisura de sus labios, asintió y se retiró, dejando tras de sí un escalofrío y una extraña sensación de inminente desgracia. Cuando la puerta se cerró, Elinor sintió como el mundo a su alrededor se encogía. Estaba sola, escuchando cómo las gotas de lluvia tamborileaban en el tejado de cristal del invernadero, y de repente comprendió. Si los rumores llegaban a su padre o a la dueña de la finca, su vida podría cambiar para siempre. La idea le causó un dolor agudo, y al mismo tiempo brilló el recuerdo de cómo sus labios habían encontrado los suyos, cómo su mano la había sostenido con firmeza, como si el mundo más allá de esa biblioteca hubiera dejado de existir. Por la tarde, Elinor regresaba a casa por el camino embarrado, escondiendo su rostro bajo la capucha. El pueblo era pequeño, y cada sombra le parecía una mirada. Junto al pozo, 2 muchachos cuchicheaban y de repente se callaron cuando ella pasó. En el porche de su casa la recibió la señora Elliot con una expresión curiosa en el rostro. «Ah, querida», exclamó, «¿debe usted estar ahora a menudo en la mansión? Allí, dicen, hay música todos los días». Elinor forzó una sonrisa y se apresuró a entrar en casa. Dentro olía a té de hierbas y a papel viejo. Su padre levantó una mirada atenta hacia ella.
¿Te vieron hoy en la mansión?», preguntó en voz baja. «Sí, padre. Yo ayudaba con las partituras», respondió ella esforzándose porque su voz sonara segura. Él la miró largamente, y en esa mirada había algo inquietante, pero no dijo nada. Solo asintió lentamente y volvió a sumergirse en sus apuntes. Elinor sintió como todo dentro de ella se contraía. Más tarde, ya de noche, se sentó junto a la ventana, contemplando la luz de la luna que se extendía sobre las hojas mojadas del jardín. Pensaba en él, en cómo sus caricias despertaban en ella sentimientos que temía. Pero en esos pensamientos ya no había solo alegría. Ahora habitaba en ellos la ansiedad, como si una sombra se hubiera cernido sobre su secreto. De repente, un suave golpe resonó en la ventana. Elinor se sobresaltó, el corazón se le encogió. Con cautela, descorrió la cortina y a la luz de la luna distinguió una silueta. Un hombre estaba de pie junto a la cancela, con un oscuro abrigo, apenas discernible entre los arbustos, pero inmóvil, como si esperara. La noche cayó sobre el pueblo rápidamente, como un denso terciopelo que se extiende sobre el tejado de la vieja casa. El viento agitaba las ramas mojadas, y en los cristales de las ventanas se posaban franjas oblicuas de lluvia. Elinor estaba junto a la ventana, sin poder leer ni rezar, escuchando cómo su corazón latía con un ritmo inquietante. Volvió a ver la silueta junto a la cancela, alta, con un abrigo, mojada por la lluvia. No necesitaba mirar con atención para reconocerlo. Richard. Él levantó la cabeza y miró largamente su ventana. En esa mirada no había una súplica, ni una orden, sino una llamada. Elinor apretó las palmas de las manos contra su pecho. Luego, con inseguridad, pero con decisión, se puso la capa. La casa dormía. Ella no quería despertar a su padre. Bajó las escaleras en silencio, cada movimiento resonando en su corazón como un eco fuerte. La puerta chirrió. El aire nocturno la azotó con una humedad fría. Él la esperaba, inmóvil. Cuando ella se acercó, Richard dio un paso al frente. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un fuego especial. Tomó su mano, no con timidez, sino con seguridad, con calidez. Y Elinor sintió como esa palma la quemaba por dentro. «No debí venir», dijo en voz baja, conteniendo la respiración. «Pero cada minuto sin ti se ha convertido en un tormento». Esas palabras la traspasaron y no pudo responder. Él la guió a lo largo del jardín. Sus pasos se hundían en la hierba mojada. Pasaron junto a los parterres vacíos, junto a una estatua oculta en la sombra, y giraron hacia la menta, vieja casita de caza. La puerta, forrada con madera pesada, cedió bajo su mano. Dentro, olía a resina vieja y a madera rancia, pero ese olor se mezclaba con su cálido aliento y algo picante, masculino. Richard le quitó la capa. Sus dedos se demoraron en sus hombros un poco más de lo necesario, deslizándose lentamente hacia su cuello, acomodando un mechón suelto. Ella se quedó inmóvil, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo con esos movimientos. Él rozó con la punta de su dedo su pómulo, la línea de su barbilla, y se detuvo en su clavícula. «Estás temblando», susurró tan cerca que sus labios casi rozaron su piel. «Yo no sé qué me pasa», apenas exhaló ella. Él no se apartó. Su mano le rodeó la cintura, la atrajo hacia sí, tan cerca que ella sintió su fuerza, su calor a través de la tela. Sus palmas buscaron el borde de su levita, la apretaron, como si necesitara aferrarse a algo. Él se inclinó lentamente. Sus labios primero tocaron su mejilla, se deslizaron hacia la comisura de sus labios y finalmente, suave pero insistentemente, cubrieron los suyos. Ese beso no fue apresurado, duró, se profundizó, y en él había esa misma pasión que él
Al parecer, sabía dominar. Ella sintió como su lengua rozó suavemente sus labios y su respiración se entrecortó. Su corazón latió con dolor y dulzura al mismo tiempo. La besó una y otra vez. Cada nueva ola de labios la hacía olvidar dónde estaba y quién era. Su palma se deslizó por su espalda, hacia la cintura, más abajo, y se detuvo en la curva redondeada de su cadera, sintiendo su temblor a través de la fina tela. Ella exhaló apenas audiblemente, no de dolor, sino de un inesperado estallido de emoción, y él, al oírlo, deslizó su palma con un poco más de audacia, atrayéndola aún más hacia sí. Elinor sintió como su cuerpo le respondía, como sus hombros se relajaban, y sus manos por sí solas encontraron su cuello. Pasó los dedos por su cabello, húmedo y suave, y de repente sintió la palma de su mano en su nuca, cálida y segura. Sus labios se deslizaron hacia su cuello, hacia la delicada piel bajo su oreja, y ella, por primera vez en su vida, se permitió inclinar la cabeza hacia atrás, abriéndose por completo a él. Elinor. Su voz se volvió ronca, grave. «Di que quieres esto. Yo no puedo de otra manera», susurró ella, y sus palabras parecieron arrancar de él la última contención. Él la pegó a la pared de la casita. Sus besos se hicieron más ardientes. Sus palmas ya no temían deslizarse por su espalda, por su cintura, por las curvas de su cuerpo, provocando en ella leves suspiros convulsivos. La tela de su vestido bajo sus dedos se arrugaba, se desplazaba, y sus dedos se deslizaban cada vez con más audacia, sintiendo el calor de su piel. Elinor no entendía lo que le estaba sucediendo, pero cada uno de sus gestos le provocaba un dolor dulce, nuevo y desconocido. Sus manos ahora reposaban en su pecho, sentía el rápido ritmo de su corazón, y ella misma respiraba como si hubiera estado corriendo. Sus labios volvieron a los suyos, exigentes, tiernos, insistentes, y el mundo desapareció por completo. No había ni pecado ni miedo, solo dos, entrelazados en un abrazo. Cuando se detuvieron, su frente se apoyó en su hombro. Ella estaba temblando, y él la sostenía con tanta fuerza, como si temiera dejarla ir. «Ahora todo cambiará», dijo él en voz baja, y ella sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero eran lágrimas de liberación. Tras las paredes de la casita, el viento seguía aullando, pero en esos brazos Elinor, por primera vez en su vida, sintió no solo a sí misma, sino la vida que de repente se encendió en ella. El silencio de la casita de caza se extendía como un denso telón, aislándolos del mundo. Solo sus respiraciones llenaban esa estrecha habitación. Sus miradas se encontraban una y otra vez, y en cada una había más de lo que las palabras podrían expresar. Elinor se aferraba a la pared, sintiendo cómo su pecho se elevaba en un ritmo acelerado, y sus dedos aún se aferraban a la tela de su levita, como si temiera perder el apoyo. Richard deslizó lentamente su mano por la mejilla de ella. Se detuvo en sus labios, y luego sus dedos se deslizaron por la línea de su cuello. Sus movimientos eran cautelosos, pero en ellos se sentía la fuerza que él sabía dominar. Elinor cerró los ojos, sintiendo cómo el calor de su palma se extendía por todo su cuerpo. Se inclinó, besó su hombro, allí donde la tela ya se había deslizado, dejando al descubierto su piel pálida. Sus besos eran suaves pero insistentes. Cada uno tocaba un punto nuevo, y con cada uno su respiración se entrecortaba. Sentía como sus labios descendían, como sus dedos, ligeros, casi ingrávidos, recorrían la línea de su brazo, bajaban a su muñeca, apretaban sus dedos, entrelazándose con los suyos. Elinor intentó decir algo, pero sus labios no la obedecían. Dentro de ella ardía un fuego que no sabía nombrar.
Sentía cómo sus manos volvían a encontrar su cintura. Se deslizaban por su espalda, bajaban a sus caderas, con suavidad, pero con firmeza. Su cuerpo respondía a cada movimiento, con un temblor, con un dulce dolor, con la sensación de que de repente se había vuelto más ligera, pero al mismo tiempo más profundamente conectada con él que con nadie antes. Él le levantó el rostro, y sus miradas se encontraron. «Quiero que te sientas deseada», dijo en voz baja, y en esas palabras no había prisa, solo seguridad. «Quiero que sepas cómo se te puede amar». Elinor apenas pudo pronunciar: «Yo no sé qué hacer». «No hagas nada», respondió él inclinándose. Sus labios volvieron a encontrar los de ella, esta vez más profunda, más ardientemente. «Solo siente». La atrajo hacia sí, y ella sintió como su cuerpo se fundía completamente con el de él. Sus manos se movieron más despacio, pero con más audacia, deslizándose por la tela del vestido, encontrando los botones, desabrochándolos uno a uno. Elinor contuvo la respiración cuando él pasó suavemente los dedos por sus clavículas, por la delicada línea de sus hombros, por la curva de su cuello. Cada movimiento resonaba dentro de ella, con una nueva ola de calor, con una nueva sensación que le mareaba. Richard la besó de nuevo, esta vez profundamente, con un leve gemido que se le escapó involuntariamente. Ella respondió ya sin miedo. Sus manos se deslizaron bajo el cuello de su camisa, sintieron la piel cálida, el ritmo de su corazón. Él gimió más suavemente, atrayéndola más cerca, de modo que no quedó ni una gota de aire entre ellos. Se arrodilló, deslizando sus manos por sus muslos, besando la tela del vestido donde rozaba su piel. Elinor cerró los ojos, sus dedos se enredaron en su cabello, su respiración se volvió entrecortada y rápida. No pensó que pudiera sentirse así, tan viva, tan deseada, tan abierta a algo nuevo. Él se levantó, la abrazó, la apretó contra su pecho, y sus cuerpos se movieron en un ritmo lento pero incontenible, hasta que el mundo desapareció. Las palabras no eran necesarias, solo sus respiraciones, sus caricias, el latido de sus corazones, se fundieron en un largo beso, en un abrazo que no los soltaba, en un baile ardiente donde no había reglas, ni ojos ajenos, ni miedo. Elinor sabía. Todo había cambiado. Se sentía nueva, como si hubiera vuelto a nacer en esos brazos. Sus manos expertas le enseñaron a su cuerpo un lenguaje que antes no conocía, y su propia timidez se disolvía en esa llama. Cuando finalmente se detuvieron, él la sostenía, pegada a él, y en su mirada no solo había deseo, sino ternura, y una promesa, y el dolor de que este mundo no les perteneciera por completo. Ella se apretó contra su pecho, sintiendo como su respiración se calmaba, mientras la suya seguía agitada. El viento amainaba fuera de las ventanas, y la noche los envolvía con sus alas oscuras, guardando su secreto. La mañana fue tranquila, pero en esa tranquilidad se sentía una densidad particular. Elinor se despertó antes del amanecer. Estaba sentada al borde de la cama, apretando sus manos contra el pecho, y sentía como todo a su alrededor había cambiado. Una luz tenue se filtraba por las cortinas, y parecía que hasta el aire de la habitación se había transformado. Cerró los ojos, y la memoria instantáneamente le devolvió cada caricia, cada beso suyo, cada latido de su corazón junto a su pecho. Se levantó y se acercó al espejo. En el reflejo estaba la misma chica, un vestido sencillo, una trenza, un rostro delicado, pero la mirada era diferente. Ahora vivía en ella un secreto, un fuego que no se podía ocultar. Elinor pasó los dedos por sus labios, recordando su sabor, y en su pecho volvió a surgir una ola de dulce temblor.
La casa aún dormía. Su padre no había salido de su habitación. La sirvienta no había encendido la chimenea. Ella se vistió en silencio. Se puso el chal y miró por la ventana. El jardín estaba húmedo, y una niebla matutina se extendía por los senderos. Y en algún lugar de esa niebla, quizás, él caminaba ahora. La idea le hizo estremecer el corazón. Pero junto con el calor, surgió el miedo. En su cabeza resonaban las palabras de aquella mujer de gris. Sé la huella que él deja. ¿Y si alguien los había visto por la noche? ¿Y si alguien había notado cómo regresaba a casa? Esos pensamientos la punzaron tan agudamente que se llevó una mano a los labios para no gritar. Salió al jardín, esperando encontrar consuelo allí. En los senderos yacían hojas mojadas. Los pájaros gorjeaban en los arbustos. Cerca de la cancela se detuvo y escuchó. Silencio. Pero sobre una piedra junto a la puerta había una hoja de papel doblada, mojada por el rocío. Elinor miró a su alrededor, no vio a nadie, y desdobló la hoja. La letra de Richard, rápida y nerviosa. Elinor, no podemos perder ni un minuto más. Te espero al mediodía, en la misma casita. Ella apretó la carta contra su pecho. Su corazón latía a un ritmo frenético. En su cabeza pululaban pensamientos. Volver a verlo, volver a sentir sus manos, sus besos. Pero en sus oídos resonaba la voz de su padre, las palabras sobre el deber y el honor, y la fría sonrisa de la dama de gris. En la biblioteca ese día había mucha gente. Lady Ashford había reunido un pequeño círculo de invitados, y Elinor, como siempre, ayudaba con los libros. Richard también estaba allí. Estaba junto a la ventana con una levita clara, sosteniendo unas partituras. La miró solo por un instante, pero esa mirada bastó para que todo en su pecho se agitara. Sintió como sus mejillas se encendían y se apresuró a esconderse detrás de los estantes. En algún lugar cercano se oyeron las voces de los invitados. Dicen que este violinista es demasiado desinhibido para nuestros lares. Oh, bueno, ya sabe usted cómo es. En los bailes de Londres se dice de él algo muy distinto. Elinor sintió como todo dentro de ella se contraía. Apretó la carta en el bolsillo y se apresuró hacia la puerta. Al cruzar el umbral, su respiración se volvió entrecortada. Sabía que al mediodía tendría que tomar una decisión: ir hacia él o quedarse allí, a la sombra de los estantes de la biblioteca, donde no había ni pasión ni miedo, solo sermones interminables y el olor a papel viejo. El sol subía cada vez más alto, el tiempo avanzaba implacablemente y el corazón de Elinor latía cada vez más rápido. Sus manos temblaban cuando tocó la pared de piedra de la mansión para mantener el equilibrio. Y en ese instante, alguien la llamó por su nombre, una voz familiar, pero inesperadamente áspera, que sonó demasiado cerca de su espalda. «Elinor», resonó la voz a sus espaldas. Ella se sobresaltó y se giró bruscamente. Ante ella estaba su padre, con su viejo y oscuro sobretodo, el rostro cansado, pero los ojos penetrantes. No gritaba, no estaba enojado, pero su mirada era tal que sus rodillas se flaquearon. Yo iba a... comenzó ella, pero él levantó una mano, deteniendo sus palabras. «Oigo lo que dice la gente», dijo en voz baja. «Susurran en la puerta, Elinor. Eres mi hija. Tu vida es el honor, no la niebla en los ojos de un hombre extraño». Él lo pronunció como si ya lo supiera todo. Y en ese momento, entre las manchas de sol que se deslizaban por las piedras del patio, ella comprendió. Si se quedaba, si obedecía, se perdería a sí misma. Sintió una extraña calma en su pecho y, al mismo tiempo, un dolor, como si su corazón se partiera por la mitad.
Lo siento, padre, dijo ella apenas audiblemente y retrocedió, apretando la carta en su bolsillo. Sus labios temblaron, pero él no respondió. Permaneció de pie mientras ella pasaba, su sombra cayendo sobre el camino como una despedida, como una bendición y una maldición a la vez. Mediodía. La vieja casita de caza. La puerta se abrió sin chirriar, como si la esperara. Dentro olía a resina y a lluvia. Richard estaba de pie junto a la mesa, donde reposaban sus partituras. Levantó la vista, y en sus ojos no había la habitual sonrisa, solo una ávida expectativa y el dolor de que ella pudiera no haber llegado. «¿Viniste?», dijo él en voz baja, y en su voz se mezclaban el alivio y la pasión. «Debía hacerlo», respondió ella, sintiendo como el corazón volvía a latirle en la garganta. Él se acercó. Sus manos tan seguras la abrazaron, apretándola contra sí. Elinor cerró los ojos, inhalando el olor de su cabello, sintiendo su aliento en su piel. Todo lo que había sido hasta ese momento, los miedos, las palabras de su padre, los susurros de los vecinos, desapareció. Solo quedaban ellos dos, ocultos del mundo. «Elinor», susurró él apretándola contra su pecho, y sus labios encontraron los suyos de nuevo, ávidamente, apasionadamente. Ella respondió a ese beso, y el mundo se derrumbó por completo. No se apresuraron, no buscaron palabras, solo los movimientos y las respiraciones hablaban por ellos. Él besó su cuello, sus hombros, sus manos acariciaron su espalda, se deslizaron por su cintura, más abajo, y su cuerpo respondía con temblores y suaves suspiros. Se dejaron caer en el viejo sofá junto a la pared. Sus dedos jugaron con las cintas de su vestido, con cuidado pero con insistencia, desatándolas. Ella no se resistió, sintiendo como cada detalle, cada costura, cada capa de ropa se volvía superflua entre ellos. Sus manos rozaban su piel, y ella se sintió como si se abriera al mundo que tanto había temido. Él deslizó sus labios por sus clavículas, bajó más, y la respiración de ella se volvió entrecortada. Sus manos temblaban mientras tocaba su cuello, sus hombros, sintiendo el calor de su cuerpo. Él era experimentado, pero no grosero. Sabía cómo guiarla, cómo hacerla sentir deseada. Cada uno de sus movimientos hablaba de que la valoraba, de que esperaba cada uno de sus suspiros. En esos brazos, Elinor encontró no solo pasión, sino también liberación. Toda su rigidez, todas las conveniencias inculcadas durante años, se desmoronaron como hojas secas al viento. Ella estaba aquí y ahora, con su cuerpo, su corazón, su sentimiento. Por primera vez en su vida comprendió lo que significaba estar viva. Cuando todo se calmó, se sentaron uno al lado del otro, su cabeza apoyada en el hombro de él. Fuera de la ventana, los largos rayos del atardecer se extendían, y el jardín brillaba con destellos dorados. Richard guardaba silencio. Su mano acariciaba lentamente su cabello, y ella cerró los ojos, escuchando su respiración. «¿Qué pasará después?», susurró sin levantar la vista. «No lo sé», respondió él con sinceridad, abrazándola más fuerte. «Pero sé que no te olvidaré. Nunca». Elinor sonrió entre lágrimas. Sabía que quizás este mundo no les permitiría estar juntos, que mañana los chismes caerían sobre ella, que su padre podría darle la espalda. Pero ahora eso no importaba. Se había encontrado a sí misma en sus brazos, y eso nadie se lo podría quitar. El sol se ponía tras los viejos tilos, el viento susurraba suavemente entre las hojas. Permanecieron en silencio, tomados de la mano, y cada aliento era una promesa, aunque solo fuera para ese día, para ese instante, para esa eterna y secreta eternidad. Y si has llegado al final de esta historia, escribe en los comentarios
qué significa para ti sentir de verdad. Y suscríbete al canal. Te esperan nuevas historias llenas de fuego y misterios.